Oramos en esta mañana para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por poder compartir este tiempo de calidad con ustedes, donde estaremos junto a la palabra de nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por haber levantado hoy, esta mañana, por haber podido abrir los ojos, Señor. Esto es únicamente gracias a tu infinita misericordia. Te damos las gracias por cada uno de estos hermanos nuestros que están aquí escuchando y viendo el programa. Señor, te pedimos que cada uno esté siendo bendecido en su hogar, que la alegría, la paz y la armonía esté reinando en el hogar de cada uno de ellos y que reciban siempre la gracia infinita. Gracias, Señor. Amén. Vamos con la palabra en esta mañana sobre del libro de Proverbios, que estamos en el capítulo 16. Vamos a comenzar por el primer versículo, el cual dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor la respuesta de la lengua. En el capítulo anterior, el libro de Proverbios estaba refiriendo a la forma en que nosotros debemos, como seres humanos, como personas, relacionarnos con Dios. Pero aquí él se está refiriendo más que nada a las autoridades, pero que nosotros también podemos adaptarlo a nosotros. Aquí él está diciendo que nuestra relación con Dios debe ser eh, siempre pendientes de aquello que el Señor tiene como última respuesta, que nosotros podemos tener disposiciones de nuestro corazón, podemos tener pensamientos, podemos decir o sentir cosas, pero que la última palabra siempre la tiene el Señor, que era lo que estábamos hablando hace un minuto atrás. Aquello que nosotros pensamos, queremos o sentimos o decimos, bueno, aquello es lo que a nosotros de pronto nos parece, aquello que sale de nuestro corazón, pero siempre el Señor tiene la última palabra porque son los propósitos de Él los que están en nuestra vida. Entonces se va a cumplir aquello que esté en sus propósitos, pero obviamente que siempre que nosotros escuchemos del Señor esos propósitos que Él tiene para nosotros. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Es la conciencia muchas veces que debe ser iluminada por la palabra de Dios. Y aquí viene una parte muy importante que dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto quiere decir que todo aquello que nosotros hacemos diariamente, todo aquello que nosotros hacemos por rutina, o que aquello que nosotros hacemos como desafíos, aquellos emprendimientos que nosotros tenemos, aquellos problemas que nosotros tengamos para resolver, eh, detengámonos un poquito, detengámonos un momento y pensémonos, si no será por ahí pérdida de tiempo, que nosotros pretendamos nosotros mismos resolver esos problemas. Entonces, dejemos todo eso en las manos del Señor y entonces ahí es que va a llegar esa respuesta, va a llegar esa sabiduría de parte del Señor para darnos esa respuesta que de pronto estamos necesitando, para darnos esa solución que posiblemente nosotros hayamos estado buscando de todas maneras, esa solución que nosotros buscamos una y no sirvió, buscamos otra, vamos por acá, vamos por allá, y nunca encontramos en realidad la salida o la solución a ese problema. De pronto pasamos muchas noches sin dormir, tenemos muchos problemas de salud, nos terminamos enfermando porque tenemos un problema que nos parece que es enorme, que cada día que nosotros pensamos más y más en eso, cada día ese problema se agranda más en lugar de solucionarlo. Entonces, nosotros debemos dejar eso en las manos de Dios y confiadamente, pero no por decir, bueno, lo dejo y el Señor que arregle. No, no es así. Nosotros tenemos que dejar nuestras cosas en las manos del Señor confiantes, sabiendo que Él va a solucionar las cosas por nosotros. Pero nosotros también tenemos que ver la conexión que tenemos con el Señor mediante la oración,
Él nos va a dar las pautas, Él nos va a dar las pistas, Él nos va a decir cómo nosotros debemos solucionar ese problema, porque no se trata de que, supongamos, yo tengo una cuenta para pagar y digo, no, no dejo en las manos del Señor, y yo me olvido. Esa cuenta yo la tengo que pagar, seguramente que la tengo que pagar, pero el Señor me va a dar la estrategia. El Señor me va a dar la forma. De un lado, de otro, ese camino que yo lo veo cerrado y oscuro, Dios lo va a abrir y me va a mostrar la salida, me va a buscar la forma de la manera más increíble, porque muchas veces el Señor nos muestra las cosas de la forma, nosotros ni siquiera nos imaginábamos que había una salida pequeña, pero había una salida y no la habíamos visto, porque era tan grande el problema, era tan grande la dificultad, que nosotros no podíamos ver más adelante de nosotros mismos. Entonces, eso muchas veces nos ciega, nos enloquece, nos perturba, porque los problemas llegan a perturbarnos seguramente. Muchas veces caemos en depresión por falta de solución a los problemas. Muchas veces, bueno, perdemos el sueño, perdemos el apetito, terminamos con una gastritis o con una depresión, como ya dije. Entonces, hay problemas que en lugar de nosotros intentar buscar la salida por la mano del Señor, nosotros buscamos nuestra salida humana y no encontramos esa salida. Y en lugar de tratar de salir de ahí, no, es peor, cada vez entramos menos y cada vez estamos más enseguecidos. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos, porque nosotros no dejamos, no permitimos que el Señor se ocupe de eso. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Simple. El camino a seguir es la relación con Dios, la oración, el encuentro diario, el encuentro genuino, ese encuentro que nosotros tenemos continuamente con Él, que no necesitamos nosotros estar en un punto específico, en un lugar específico, de una manera específica para estar con Él. Estamos las 24 horas del día con Él. Hablemos, no precisamos una oración específica, no precisamos estar buscando a ver cómo puedo decirle, cómo puedo hablarle. ¿Será que me entiende? Sí, claro que nos entiende, pero absolutamente nos entiende, absolutamente nos escucha y nos da la respuesta. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a eso, porque muchas veces nos enceguecemos, nos encerramos y no encontramos salida y decimos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué Dios me castiga? ¿Y por qué Dios no me ayude? ¿Y por qué Dios no me escuche? ¿Y por qué Dios me abandonó? ¿Y por qué yo no lo siento? ¿Y está callado y está en silencio? Y no es Dios que está en silencio, somos nosotros que no estamos oyendo. Invertamos un poco las cosas, porque muchas veces tenemos la costumbre de ver las cuestiones en los otros, y no nos damos cuenta que la mayoría de las veces las cuestiones están en nosotros mismos. Entonces, abramos nuestro panorama, abramos nuestra visión, abramos nuestro corazón, porque ahí es donde está el Señor, ahí es donde tenemos que buscarlo, ahí es donde lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Él está siempre ahí, nunca salió de ahí. A veces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que Él está en silencio? No es Él el que está en silencio, somos nosotros que no lo estamos escuchando. Es tan sencillo como eso, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿es difícil? Sí, claro, es muy difícil. Cuando estamos en ese punto ya de ese lugar en el cual nos cuesta mucho salir, sí, es muy difícil. Muchas veces necesitamos una ayuda, necesitamos un apoyo de un hermano que nos hable, de un hermano que nos acerque la palabra, de un hermano que esté orando junto con nosotros. Dios nos manda. Dios nos manda toda esa ayuda, Dios nos manda a sus ángeles para que estén al lado nuestro en el momento más difícil, en ese momento en que no creemos en nada, en que estamos totalmente desilusionados, en ese momento en que decimos, ya está, no es lo que yo pensaba, esto no es así, yo no lo veía de esta manera, para mí era otra cosa, porque hay una creencia lamentable, pero hay una creencia de que aquellos que somos cristianos y que estamos en Cristo, que tenemos la vida salvada, que estamos, o sea, salvados estamos, pero digo, que no nos va a pasar nada, que no vamos a tener ningún problema, porque es sencillo, la gente piensa eso. Los cristianos no les pasa nada, viven la vida felices y contentos, no tienen ningún problema, pero no es así, eso es una confusión, digamos, lamentable, porque sí todos pasamos dificultades, sí todos tenemos desiertos, sí todos tenemos problemas, sí todos
pasamos por esas cuestiones de desespero muchas veces, de desilusión, de momentos de dificultad en el cual no sabemos o no podemos encontrar la salida porque estamos tan enseguecidos dentro de ese problema que no lo vemos, no vemos la salida. Y sin embargo está en nosotros mismos, porque está en Dios y Dios está en nosotros. Entonces la solución es esa, simplemente dice, encomienda al Señor tus obras. Entonces, todo aquello que nosotros por ahí, como les decía hace un rato, pensamos, sentimos o soñamos, pongámoslo en nuestro Señor. Y si eso es para nosotros, si eso está en su propósito, si está en nuestro corazón, es porque Él lo puso ahí. Entonces, si Él lo puso ahí, seguramente sea un propósito de Él. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que encomendárselo a Él, pedírselo a Él, decir, bueno, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, esto es lo que tú me estás mandando a hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo necesito hacer. Entonces, Dios lo va a confirmar, seguramente, porque acá lo dice, tus pensamientos serán afirmados. Entonces, cuando nosotros tenemos esa firmeza, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir. Entonces, cuando tenemos esa firmeza, seguramente es porque Dios tiene ese propósito en nuestra vida y Él está diciendo que hagamos eso que tenemos que hacer, como me pasó a mí, que el Señor me puso este hermoso sueño de la radio en mi corazón y yo no lo entendía hasta que llegó un día en que el Señor me dijo, bueno, es ahora, es en este momento, es ya. Y fue así que sucedió. Bueno, así el Señor hace las cosas en nuestra vida. Recordemos también que estamos en estos últimos tiempos, que todo está apresurado, que el tiempo va corriendo más deprisa de lo que nosotros pensamos o sentimos. Entonces las cosas están sucediendo como más rápido, como que nosotros hoy pensamos una cosa y mañana Dios ya nos está diciendo, bueno, hay que hacerlo, es aquí, es aquello, y de pronto tengamos que salir un poco apresurados. Bueno, pero esos son los tiempos de Dios, no son los nuestros. Los tiempos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Puede pasar lo contrario, puede pasar que de pronto estemos esperando algo mucho tiempo, como también puede pasar que de pronto esperamos algo mucho tiempo y de un día para el otro eso que esperábamos llegó. Es así. Esos son los tiempos de Dios, no son los nuestros. Nosotros no tenemos que apresurarnos por nada, no tenemos que salir corriendo para nada, salvo que el Señor así lo disponga. No por nuestro pensamiento, ni por nuestro querer, ni por nuestro sentir. Solamente que Dios lo diga. Entonces, encomienda al Señor todas tus obras, todo aquello, hasta lo más simple y sencillo que nosotros pretendemos hacer, consultémoslo, esperemos su confirmación. Porque lo dice claramente, y tus pensamientos serán afirmados, dice. Entonces todos los pensamientos serán afirmados apropiadamente por el Señor. Todas las cosas ha hecho el Señor por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Este es un plano en realidad, que Dios está diciendo que aunque los impíos hagan sus cosas, lo van a hacer, pero de pronto no va a ser para su bien. Eso es lo que más o menos le está diciendo. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, y aunque se unen injustamente mano sobre mano, no quedará impune. Acá está hablando sobre el orgullo, que es un gran pecado. El orgullo es el pecado más grande de todos los pecados. Entonces, porque ¿qué pasa con el orgullo? El orgullo nos lleva a ser incrédulos. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, no creemos en que haya algo que nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. No creemos en alguien que nos va a dar aquello que necesitamos. No creemos en quién nos da eso que nosotros necesitamos. Entonces, el orgullo es uno de los tremendos pecados más peligrosos que hay porque nos impide a nosotros creer y crecer en el Señor. Y aunque se unen justamente mano sobre mano, no quedará impulso. Entonces Dios ha afirmado que aunque los altivos se unan, a pesar de todo ese poder y sus riquezas, todavía ellos no saldrán impunes por más eh, grandeza que tengan, por más todo lo que tengan, no quedarán impunes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por misericordia y verdad será purgado el pecado, y con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Aquí está hablando un poquito sobre eh,
la misericordia y la verdad que hablan de lo que pasó en el Calvario por causa de la iniquidad, como se llama al enemigo. El efecto moral de este hecho que pasó, lo que pasó con, que era un propósito el propósito de causar que los hombres teman a Dios y se aparten del mal. Eso es a lo que se está refiriendo este versículo. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hacen estar en paz con Él. Entonces, aquí lo que dice es que aunque los enemigos sean enemigos o queden enemigos de alguien, ellos se dan cuenta, esos enemigos, que Dios está con esa persona. Entonces no hay nada que ellos puedan hacer para causarle daño. Esta palabra es perfecta, es clara, es contundente. Esta palabra es afirmativa. Entonces dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, o sea, cuando una persona anda en el Señor, está con Dios, entonces aún sus enemigos hacen estar en paz con Él. O sea, lo que los enemigos le hagan a esa persona que está con Dios, no le va a llegar, no le va a hacer nada, no le va a pasar nada, no hay daño que alguien pueda hacerle a un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo número 7 del capítulo 16. Léanlo cuando estén en una situación difícil, cuando estén pasando por algún problema, cuando estén pasando por esas desilusiones que muchas veces las, las, las personas que tenemos a nuestro alrededor o las situaciones que suceden nos confunden, nos dejan desalentados, nos dejan desanimados. Bueno, este versículo es muy aclarador, aclara muchísimo sobre lo que nosotros debemos sentir sobre aquello que Dios hace en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros sentimos que hay de pronto una animosidad en contra nuestra, que de pronto hay alguien que está queriendo perturbarnos, hacernos algún daño, hacernos sentir mal, por diversas razones, porque pueden haber muchas razones para que alguien pretenda hacernos mal, entonces, este versículo acá nos está confirmando que cuando nuestros caminos son agradables al Señor, o sea, cuando nosotros estamos en Dios, cuando Dios está en nosotros, y cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, cuando tenemos esa obediencia a Dios, aún nuestros enemigos no nos van a tocar, no nos van a hacer nada, no van a llegar a nosotros, porque ellos no pueden causarnos daño, porque Dios nos va a estar protegiendo. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos entender cuando somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege, Él es quien nos cubre de toda maldad. Pero nosotros tenemos que andar en ese camino, porque acá lo dice claramente. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, no es a cualquier hombre y no es a cualquiera, es cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Entonces, dice, perdón, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre del fruto sin derecho. Entonces, es mejor que esto está diciendo que mejor es poco cuando está Dios que mucho sin Dios. Y esto es algo que está muy claro en todos los pasajes bíblicos, porque a mí no me sirve de nada salir a hacer maravillas por ahí, a hablar mucho, a decir muchas cosas maravillosas, a mostrarme públicamente, a estar aquí, a estar allá, si dentro de todo eso que hago no está Dios. No me va a servir de nada. Eso va a ser simplemente mucho barullo, mucha algarabía, mucha lucidez, pero eso también está hablando de lo que nos decía un poquito más acá adelante sobre el orgullo. Eso es más bien orgullo de querer aparecer, de querer estar, de querer ser. Hoy hay mucho de eso. Hoy tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos, a quien seguimos, a quien vemos, porque hay mucho circo, hay mucho circo alrededor, hay mucha gente queriendo aparentar, hay mucha gente queriendo llenarse los bolsillos, hay mucha gente queriendo hacer su negocio propio a través de la palabra de Dios, aunque parezca mentira, aunque parezca irreal, pero hay gente que pretende hacer las cosas
para su beneficio propio por medio de la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra nos dice claramente y sin ningún equivoco, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Entonces, dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Aquí nuevamente nos vuelve a decir que, que nosotros posiblemente queramos hacer las cosas de una manera, pero Dios es el que nos dice cómo debemos hacerlo. Aquí volvemos nuevamente a lo que les comentaba al principio, de cuando uno piensa que tiene que hacer algo o que puede esperar o que puede dejar para después. Y no, el Señor está diciendo, Él es el que nos está dando los pasos a seguir, Él es el que nos está diciendo cuándo es el momento y cuándo es la hora de hacer las cosas que nosotros, que Él tiene en sus propósitos para nosotros. No es cuando nosotros queremos, Él es el que tiene los tiempos. Entonces, sentencia divina está en los labios del rey, aquí se está refiriendo ya al poder, a la justicia. Dice, en juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanza justas son del Señor, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces, esto aquí enfatiza que Dios nos exige que honestidad. Aquí está hablando de que nosotros debemos ser honestos frente a Dios. Pero ¿en qué circunstancia? En todas, en todo momento y en todo tiempo. Hagamos lo que hagamos. Estamos al frente de algo. Seamos honestos en eso que estamos haciendo para que Dios entonces pueda sentirse que Él sí es quien está al frente nuestro, que Él es el que está llevando nuestros pasos, que Él está enderezando nuestros pasos. Entonces, seamos honestos frente a todo, pero no solo en la parte económica, digamos, sino en nuestra parte también de personas, de seres humanos, en nuestra familia, en nuestro entorno, honestos en cuanto a que nosotros somos de una manera y así nos mostramos. No es que nosotros seamos de una manera y nos mostremos de otra. A eso se refiere en general, ser honestos en todo el contexto de la palabra, no solo en la parte que de pronto a nosotros nos conviene o la parte que a nosotros nos interesa. Seamos honestos en todo, mostrémonos tal cual somos, no escondamos nada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos engañar al prójimo, pero a Dios no. Dios no, él, no está diciendo, él está diciendo justamente eso, que nosotros seamos honestos frente a todo, en todo tiempo y en todo momento. Así es que debemos mostrarnos. ¿Por qué? Porque Dios está viendo, Dios está sintiendo, Dios está escuchando. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Recuerden siempre eso. En todo momento de nuestra vida, Él va a estar siempre ahí. Él va a ver lo que hacemos, Él va a escuchar lo que decimos y Él va a saber lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Entonces, no lo vamos a engañar nunca. Entonces, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Aquello que hagamos mal, seguramente habrá justicia. Eso es lo que está diciendo la palabra. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y aman al que habla lo recto. Entonces, ¿qué es hablar lo recto? Esto es lo que estamos haciendo ahora, hablar la palabra de Dios, hablar la Biblia como ella es, tal cual. Eso es lo que nos está diciendo, eso es ser labios justos. Siempre estamos pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien esté dirigiendo la palabra, que sea Él quien esté poniendo en nuestra boca, en nuestros labios, aquello que realmente está escrito, aquello que realmente está diciendo la palabra. Que no haya nada que nosotros pongamos de nuestro pensamiento o de nuestro querer, porque muchas veces podemos tenemos la posibilidad, obviamente, de leer un capítulo, un versículo y volcarlo a nuestro favor. Pero eso es lo que siempre estamos pidiendo al Espíritu Santo que no suceda, que nosotros no hagamos, que nosotros lo que digamos sea exactamente lo que está aquí, que no le agreguemos nada. Simplemente lo que hacemos es tomar ese versículo sin sacarlo del contexto, en el contexto total, entonces leer ese versículo y explayarlo un poco para un mayor entendimiento, pero no nosotros tomar un versículo y cambiarle la dirección para de pronto llevarlo a un punto en el cual a nosotros nos puede interesar por algún motivo. ¿Qué motivos habrían? Hay muchos que tienen muchos motivos para cambiar los versículos porque lo estamos viendo diariamente, bueno, y la misma palabra dijo de los falsos profetas y todo eso. Así que entonces dice
que nosotros tenemos que hablar según la Biblia, dirigirnos y hacer aquello que está escrito ahí claramente, sin vueltas y sin cambiar cosas y ni agregarle nada. Entonces, porque dice, la ira del rey es mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo evitará. Se trata aquí se trata ya directamente sobre el gobernante, ¿no? Aquí está hablando para el gobernante. Entonces, eh, se supone que ese rey tiene que tener consejeros, los cuales deberían pacificarlo a él cuando él está haciendo algo que no corresponde, que el rey podría ser el gobernante de cualquier país. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Entonces, si los hombres se empeñaran con tanto esfuerzo para ganar el favor de Dios como hacen para ganar muchas veces el favor de otras personas o de otras líderes, por ejemplo, entonces su bendición sería ilimitada. Entonces, de pronto, esto nos está llamando un poquito la atención en cuanto al esfuerzo que nosotros ponemos en seguir eh, ciegamente aquello que ciertos líderes nos dicen que debemos hacer. Nosotros primero tenemos que estudiar las escrituras, ver lo que está escrito. Por algo está, para algo está. Nosotros no podemos seguir a un líder ciegamente. Nosotros tenemos que deliberar, pensar, meditar, a ver lo que está haciendo es correcto, lo que está diciendo es lo correcto, lo que dice y hace son lo mismo, o dice una cosa y hace otra, o de pronto está sacando un versículo de su contexto, o está sacando algo que no es, o está diciendo algo que ya no corresponde, porque últimamente está sucediendo muchísimo eso. Están sacando los versículos de una época en que ya no corresponde, de un tiempo en el que ya pasó, de un tiempo en que no es para ahora, no es para esta época, ni es para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener discernimiento. Eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Señor cada día que nos acompañe. Tengamos discernimiento, cuidemos nuestra fe, porque después, ¿qué pasa? Vienen las desilusiones. Nosotros seguimos ciegamente a quien nos dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, y de pronto llega un momento en que nos damos cuenta que todo eso que nos están mandando a hacer, de pronto no es lo que está escrito, de pronto no es lo que tenemos que hacer, de pronto Dios nos está diciendo que no hagamos eso. Y entramos en ese ida y vuelta de decir, bueno, sigo el líder, sigo a Dios, sigo lo que yo pienso. Y entramos en esa dicotomía de locura interna que nos lleva a que a desilusionarnos, de pronto si estamos en alguna iglesia, nos desilusionamos de esa iglesia, nos desilusionamos del líder, entramos en esa cosa de decir, bueno, pero si este líder viene de Dios, ¿cómo es que está diciendo eso? Entonces Dios lo está orientando mal, entonces los líderes no son guiados por Dios. Entonces entran todas esas preguntas, entran todas esas interrogantes a las cuales nos cuesta encontrarle una salida y de pronto por ahí decimos, no, no voy más acá, voy a buscar a este otro lugar, voy allá, vengo acá, voy a otro lugar. Hermano, la solución a todo eso está aquí, en la palabra de Dios. Está aquí en aquello que nuestro Señor nos dejó como enseñanza. Está todo claro. Simplemente nosotros tenemos que discernir, sentir, pensar, entender, leer, y si no entendimos, volver a leer hasta que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, hasta que el Espíritu Santo venga y nos diga, bueno, esto es así, esto es de esta manera. Y si nosotros tenemos esa inquietud, es por algo. No es porque sea más, es porque si tenemos esa inquietud es porque estamos en un punto en el cual debemos entrar para dentro nuestro y pensar, ¿estamos yendo por el camino correcto? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿O de pronto Dios nos está llamando la atención para que nosotros entendamos que esto que donde estamos o que esto que estamos haciendo no es lo que Él espera de nosotros? Entonces, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esa es la enseñanza que la palabra de hoy nos deja. Dejemos todo en las manos del Señor. Hagamos aquello que el Señor nos está diciendo
que tenemos que hacer. Dejémonos guiar por Él, esperemos en Él y confiemos en Él, porque esa es la esperanza que nuestro Señor nos dio, esa es la promesa que nosotros tenemos aquí. Es una promesa maravillosa y solamente nosotros encomendar lo que nosotros tenemos que hacer en las manos de Él y Él va a encontrar la solución, Él nos va a dar la solución, Él nos va a dar el momento, la hora, el día en que eso que nosotros tenemos en nuestro corazón salga a la luz, porque eso es lo que Él hace en nuestra vida. Él nos da esa gracia infinita y maravillosa que hace que nosotros podamos relucir, que nosotros seamos luz para poder encender la vida de nuestros hermanos también, para compartir ese amor y esa misericordia que Él nos entrega en cada momento. Entonces, seamos luz en el camino de nuestros hermanos, seamos vida en el camino de nuestros hermanos y tratemos siempre de estar para ayudar, para apoyar, para dar aquello que nuestro Señor nos da, compartir un poco con cada uno. Esta es la palabra que nosotros teníamos para compartir con ustedes en esta mañana. Y bueno, le damos las gracias por haber permanecido y los invitamos nuevamente para el próximo encuentro que tengamos por aquí. Así que les doy las gracias y las bendiciones por haber estado.